Meliá, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ofrece este espacio. En directo, 6 de la tarde, 5 si están viéndonos desde el archipiélago canario. Vamos a actualizar la información del día en este noticiero, un informativo que vamos a empezar con una noticia de última hora en referencia al naufragio del buque Vallesian. Y es que los equipos de emergencia italianos han recuperado esta tarde los cadáveres de 2 personas del interior del yate hundido frente a Sicilia, en Italia. Según fuentes del diario Daily Telegraph, los cuerpos recuperados corresponderían al magnate Mike Lynch y a su hija. El velero Vallesian, recordemos, se hundió en la noche del lunes frente a las costas de la localidad de Porticello en medio de una fuerte borrasca, cuando en su interior había 22 personas, 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. De estos, 15 lograron salvar su vida y el balance provisional ahora mismo es de 3 víctimas mortales, después de que ayer se encontrara el cadáver del cocinero francés Ricardo Tomás. Hasta hoy, 6 personas constaban como desaparecidas: el magnate británico Mike Lynch y su hija, que habrían sido encontrados, y continúan desaparecidos el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, con su esposa, y el abogado de Lynch, Chris Morbillo, y su mujer Neda. Las labores para recuperar a los desaparecidos están siendo complicadas debido a la profundidad a la que se encuentra el yate, a 50 metros, también por la posición en la que quedó tras el hundimiento. Los buzos de los bomberos italianos consiguieron ayer abrir una vía de acceso, pero están procediendo durante la jornada de hoy muy lentamente porque solo disponen de una autonomía de 12 minutos en cada inmersión, según han explicado los responsables del dispositivo. Entre tanto, la Fiscalía de Termini Imerse ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y hoy ha interrogado durante más de 2 horas en un hotel de la zona al capitán del velero, James Catfield, neozelandés de 51 años y uno de los supervivientes. Cambiamos drásticamente de asunto y nos vamos a la información geoestrategia, porque Rusia ha denunciado hoy uno de los mayores ataques de Ucrania sobre su capital, sobre Moscú, que ha obligado esta mañana a cerrar los 3 aeropuertos de la capital. Kiev ha llevado a cabo un ataque sobre la capital rusa con al menos 11 drones que han sido derribados por las defensas aéreas del Kremlin, en lo que, según los funcionarios rusos, ha sido uno de los mayores ataques con drones en la capital desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero del año 2022. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de la destrucción de 45 drones sobre su territorio, incluidos 11 sobre la región de Moscú, 23 sobre la región fronteriza de Briansk, 6 sobre la región de Belgorod, 3 sobre Kaluga y 2 sobre la región de Kursk, en la que actualmente se centran los ataques ucranianos. Los servicios médicos rusos han subido hoy a 31 el número de cifras de civiles muertos en la zona y a 143 los heridos a causa de esta ofensiva lanzada en Kursk por Ucrania y que comenzó el pasado día 6 de agosto. Según datos de esta mañana, repetimos, el número de heridos se ha ubicado en más de 140 personas, 79 de ellas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios. Según Kiev, en más de 2 semanas de combate, sus tropas han conseguido hacerse con el control de cerca de 93 localidades y de más de 1.200 kilómetros cuadrados en el territorio de esa región de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky ha declarado que uno de los objetivos de la ofensiva ucraniana, que obligó a evacuar a más de 122.000 personas en Rusia, es el de crear una zona tapón para impedir ataques contra territorio ucraniano desde zonas fronterizas rusas. La guerra ha entrado desde hace unas semanas en una nueva fase de ataques del ejército ucraniano, ataques que se han intensificado en campos, bosques y aldeas al este de Ucrania desde ese 6 de agosto, cuando el ejército ucraniano envió miles de soldados a la región occidental de Kursk en Rusia.
Y empresarios rusos cercanos al presidente Vladimir Putin han acusado en las últimas horas a Estados Unidos de avivar el conflicto con Ucrania. Sergei Chenzov, director general de la compañía rusa Rostec, que suministra muchas de las armas para la guerra y aliado de Putin, ha dicho que cuanto más avive Occidente el conflicto de Ucrania, mayor será el riesgo de una guerra mundial. Chemedov ha afirmado que Estados Unidos está avivando ese conflicto al autorizar los ataques ucranianos contra Rusia. Y antes de este último ataque de hoy, el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con el líder checheno Ramzan Kadyrov para inspeccionar a las tropas y voluntarios chechenos que se preparan para luchar contra Ucrania, en lo que ha sido el primer viaje de Vladimir Putin en 13 años a la República Caucásica del Norte. El viaje no anunciado previamente a este territorio de mayoría musulmana que forma parte de Rusia se produce mientras Moscú lucha para expulsar a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk 2 semanas después de que atravesaran la frontera en lo que han catalogado como la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Y el Parlamento ucraniano ha ratificado esta mañana el Estatuto de Roma, con el que el país se ha convertido en el miembro número 125 de la Corte Penal Internacional. Este ha sido un largo viaje lleno de desafíos, mitos y miedos. Ninguno de ellos ha demostrado ser cierto. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en un breve comunicado en el que ha agradecido el liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también el esfuerzo de instituciones y diputados. Dice que con este paso Ucrania demuestra su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de la justicia internacional. Y nos vamos a la otra parte del mundo porque hoy Chicago afronta su tercera jornada de la Convención Demócrata de Estados Unidos, en una jornada que va a estar marcada, entrada a la madrugada, por el discurso que se encargará de pronunciar Tom Wolf. El nominado a vicepresidente demócrata dupla de Kamala Harris expondrá hoy su candidatura y será reforzado de forma oficial por el partido. Antes, durante la madrugada, el foco de atención ha estado puesto en los Obama, que han desplegado toda su oratoria para defender la candidatura de Kamala Harris y Wolf. Segunda jornada de la convención que ha sido inaugurada por la propia candidata. We are so honored to be your nominees. This is a people-powered campaign, and together we will chart a new way forward. A future for freedom, opportunity, of optimism and faith. So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you. Thank you. Lo ha hecho Kamala Harris de forma virtual desde un mitin en Wisconsin, en el que ha estado acompañada precisamente por el protagonista de esta noche en la convención, Tim Wolf. En la distancia ha aceptado de forma virtual esa nominación, que llegará de forma oficial mañana. Así que tras esa intervención, todo el protagonismo y el foco mediático se ha situado en los Obama. Primero, Michelle Obama ha dicho que la esperanza en Estados Unidos está regresando gracias a Kamala Harris. La esposa de Barack Obama ha hecho un llamamiento a los estadounidenses a salir y votar, porque Estados Unidos, dice, no necesita 4 años más de fanfarronadas, torpezas y caos, en referencia al republicano Donald Trump. I often tell her daughter, don't sit around and complain about things, do something. So, with that voice in her head, Kamala went out and she worked hard in school, graduating from an HBCU, earning her law degree at a state school. And then she went on to work for the people, fighting to hold lawbreakers accountable, strengthening the rule of law. Como escuchábamos en el discurso de Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos hacía referencia al pasado migrante de la candidata de Kamala Harris y su familia. Decía que la propia historia de Harris es la de miles de estadounidenses que llegaron al país
en busca de una vida mejor. Y después del grito de Yes, she can, el expresidente Barack Obama ha puesto todo su capital político y su capacidad oratoria al servicio de la actual vicepresidenta, prestándole el lema que le opó a él a la presidencia de los Estados Unidos. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. And Kamala Harris is ready for the job. This is a person who has spent her life fighting on behalf of people who need a voice and a champion. As you heard from Michelle, Kamala was not born into privilege. She had to work for what she's got. And she actually cares about what other people are going through. She's not the neighbor running the leaf blower, she's the neighbor rushing over to help when you need it. Por cierto, que en esta campaña, en esta contienda electoral en Estados Unidos, además de los demócratas y de los republicanos, hay un tercer candidato que es Robert F. Kennedy, candidato libertario que está considerando la posibilidad de abandonar la carrera electoral propia y sumarse en fuerzas al republicano Donald Trump. Según las últimas encuestas, el candidato libertario tendría actualmente el 5% de los apoyos. Y vamos a hablar ahora de relaciones internacionales y de geoestrategia, porque el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha terminado hoy su gira por Oriente Próximo y lo ha hecho sin conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos ha terminado en Qatar su gira sin llevarse bajo el brazo la tregua de paz en la que ha sido la 9ª visita del líder estadounidense en la zona en busca de un alto el fuego. Ha insistido, eso sí, Blinken, antes de subirse al avión que le llevaba a Estados Unidos, en la urgencia de encontrar ese acuerdo. Dice que es necesaria también la liberación de los rehenes que continúan bajo control de Hamás. También ha advertido Blinken del riesgo de escalada en la región y del estallido del conflicto en países del entorno. La última propuesta de Estados Unidos, recordemos, de la que no han trascendido demasiados detalles, había sido aceptada en los últimos días por Israel. Aprobada pero con reticencias por los países mediadores, Egipto y Qatar, y rechazada de plano por el grupo terrorista Hamás, al considerar que con esta nueva propuesta solo se respetaban las exigencias que había puesto sobre la mesa el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Los familiares de los rehenes habrían criticado la situación actual, considerando que el gobierno israelí no tiene intención de alcanzar actualmente un alto el fuego en Gaza. Continuamos y cambiamos de asunto porque China ha reaccionado de forma contundente a los aranceles de coches eléctricos que ayer se actualizaron por parte de Bruselas. El Ministerio de Comercio del gigante asiático ha anunciado hoy que va a llevar a cabo una investigación para controlar la situación de los productos lácteos europeos. Una investigación contra las importaciones de algunos de estos productos procedentes de la Unión Europea. Una nueva respuesta de Pekín contra los aranceles impuestos el pasado mes de julio desde Bruselas a los vehículos eléctricos del gran gigante asiático. Al considerar en este caso que, al considerar que su penetración en el mercado europeo daña a sus propios productos. Y en el mercado, jornada de cautela en las bolsas mundiales que están expectantes a los acontecimientos de las próximas horas y días. Esta noche será a las 8 hora peninsular española. Conoceremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal, un documento del que no se espera muchas sorpresas después de que en la última reunión del Comité de Mercado Abierto la mayoría de miembros que forman parte de él estuvieran de acuerdo en que todavía no era el momento de bajar los tipos de interés. El otro foco de los inversores se sitúa ya en mañana porque será cuando dé comienzo a la cumbre informal
de banqueros centrales de Jackson Hole. En esa cumbre se espera con mucha intensidad el discurso que pronuncie el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que llegará el viernes. Discurso del que se espera que haya algún tipo de clave, algún tipo de pista sobre cuándo se producirán las bajadas de tipos de la FED que tanto espera el mercado. Bajadas de tipos que en este caso pueden ir impulsadas o pueden ir apoyadas por datos como el que hemos conocido hoy, datos en relación a la actualización de nóminas no agrícolas, un dato que tal y como estaba previsto se ha revisado a la baja un 0,5%, algo que apoyaría el recorte de tipos de interés. En este contexto también se esperaba que este dato pudiera afectar de alguna forma a la cotización del dólar, que se encuentra a la baja en los últimos días. Sin embargo, apenas ha tenido ningún tipo de impacto. Actualmente, el cruce del euro frente al dólar se cambia a 1,14 con un repunte del 0,14%. La libra frente al dólar cotiza en el nivel de 1,30, también experimentando subidas la moneda británica cercanas al 0,4%. Y en este contexto de compás de espera, los índices de Wall Street se mueven en el terreno mixto, con comportamiento muy estrecho y con niveles muy similares a los que despidieron ayer la sesión. Tenemos en tiempo real al S&P 500 cotizando con un mínimo 0,04% de subida en los 5.599 puntos, al Nasdaq que está avanzando un 0,05 y marca 17.825 puntos, y al Dow Jones de Industriales que cotiza con un recorte del 0,12% y que marca 40.784 puntos. Los índices europeos han despedido la sesión en positivo, pero lo han hecho con subidas bastante dispares. En el caso del IBEX 35, repunte al cierre de cotización del 0,24% por encima de los 11.100 puntos, partirá mañana de los 11.114. Y en el resto de índices subidas más intensas, del 0,7 para el MIPTER italiano y de medio punto porcentual para el CAC 40 de París y para el DAX alemán. Algo más renqueante se ha quedado hoy al cierre de sesión el FTSE 100, repunte del 0,12 y 8.283 puntos. El índice paneuropeo Stoxx 600 finalmente ha conseguido despedir la sesión con un repunte del 0,33% en los 513 puntos. Y si miramos también a otros mercados, observamos la cotización del euro, del oro, que vuelve a situarse en terreno de máximos históricos, aunque hoy está cotizando con un ligero recorte del 0,23% en los 2.544 puntos. Y nos vamos a ir ahora a un sector que en este caso es el de las compañías minoristas estadounidenses, porque han sido protagonistas de la sesión hoy, dos de las grandes compañías al presentar resultados. Hablamos de Macy's y de Target. En el caso de Macy's, sus cuentas han sorprendido negativamente al mercado con unas ventas por debajo de previsiones. Ha rebajado sus previsiones anuales y tras esto sus acciones están registrando una caída en tiempo real superior al 13%. Las ventas netas han caído en el segundo trimestre de su año fiscal un 3,8% hasta los 4.940 millones de dólares, algo por debajo de los 5.120 que se esperaban. Por su parte, las acciones de Target tienen un comportamiento completamente diferente, están subiendo, lo hacen con mucha intensidad, avanzan más de un 12% en tiempo real después de presentar unas cuentas que en este caso sí han gustado a los inversores. Y es que esta compañía ha conseguido registrar una facturación de 25.500 millones de dólares, lo que supone un 2,7% más que en el mismo periodo del año pasado, superando las expectativas de 25.200 millones. Además del crecimiento, destaca esto frente a la caída del 4% en las ventas del primer trimestre.
Y del sector minorista vamos a hablar de otro sector que también es fundamental y que se está convirtiendo en tractor para las economías de todo el mundo. Hablamos del sector de los semiconductores, un sector en el que Asia ostenta el liderazgo, seguido por Estados Unidos, y Europa había quedado algo renqueante en los últimos tiempos. Pues bien, la tecnológica Taiwan Semiconductores, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, va a poner en marcha su primera fábrica en Europa. Será en la ciudad alemana de Dresde, aprovechando, han dicho desde el sector, las sólidas capacidades de fabricación de automóviles de Alemania para penetrar en el mercado automotriz europeo. Según expertos del sector, la actual cadena de suministro de semiconductores de Alemania también proporcionará una base sólida que permitirá a esta compañía acelerar el ritmo con el que desarrolla sus nuevas instalaciones y fortalecer sus operaciones futuras. En la inauguración de la fábrica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que el primer paquete de ayudas para esta fábrica, valorado en 5.000 millones de dólares, es solo la primera piedra en la apuesta de Bruselas por un sector que es tractor para la economía mundial y en el que Europa, como decimos, ha estado a la cola después de Asia y Estados Unidos. From Germany to this project to the tune of 5 billion euros. And indeed, since we launched the European Chips Act, it has already attracted commitments of public and private investments in the order of 115 billion euros. So this is a true investment revolution for Europe's chip sector. And this is just the beginning. Boosting our industrial competitiveness is a central pillar of the new 5-year program of the European Commission that I put forward in July. La fábrica alemana situada en Dresde, que está previsto esté operativa a partir del año 2027, será el resultado de un conglomerado de empresas liderado en este caso por Taiwan Semiconductores, pero que contará con la participación de otras compañías europeas pertenecientes también al sector de la tecnología, como es el caso de las alemanas Bosch e Infineon y la neerlandesa NXP, que ostentarán en total el 30% de las acciones frente al 70% de Taiwan Semiconductores. La instalación fabricará chips a partir de 2027 con procesos maduros de entre 12 y 28 nanómetros y producirá alrededor de 40.000 obleas de 12 pulgadas por mes. Los semiconductores fabricados con procesos maduros son los más empleados por la industria automotriz, mientras que los chips elaborados con procesos avanzados de entre 3 y 7 nanómetros son los más comunes en dispositivos de alta tecnología como móviles, ordenadores y centros de datos. Y nos vamos ahora hasta Venezuela porque la situación de inestabilidad continúa en el país y mientras esta situación en las calles continúa activa, el Sindicato Nacional de Periodistas del país ha denunciado el secuestro de una periodista. En este caso hablamos de Ana Carolina Guaita, del medio digital La Patilla. El sindicato de prensa habría exigido su liberación y ha denunciado la persecución que sufre la prensa tras las elecciones. Aseguran que desde el día 28 de julio han sido detenidos varios periodistas y varios de ellos continúan todavía entre rejas. La crisis en Venezuela, surgida por el rechazo popular a los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, afín al régimen chavista, ha generado una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad y una ola de arrestos que hasta el pasado sábado ya dejaban más de 2.000 detenidos, según los datos del Ejecutivo de Maduro, además de 25 muertos. El gobierno de Estados Unidos ha lamentado que más de 3 semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela sigan sin publicarse las actas que acreditan los resultados y ha advertido de que exigirá responsabilidades a quienes faciliten el fraude. Dice que la voluntad del pueblo, Estados Unidos dice que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Y antes de analizar todos estos asuntos en profundidad, siempre con expertos, nos va a acompañar en los próximos minutos Armando Jiménez San Vicente. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a una pausa publicitaria.
Instituto Beatriz Galindo La Latina. Inteligencia y seguridad en el nuevo orden mundial. Burgos, del 30 al 1 de septiembre. Los mejores ponentes. 3 días de directos online. Certificado incluido. García Margallo, Pedro Baños, José Antonio Zorrilla, Santiago Armesilla y 15 ponentes más. Isabel I, Negocios TV, Ayuntamiento de Burgos, Luz y Vida. Curso de verano. Inteligencia y seguridad en el nuevo orden mundial. Entradas ya a la venta en beatrizgalindo.net. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica, y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones,
de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero.
En directo, 6:34, 5:34 si nos están viendo desde el archipiélago canario. Vamos a actualizar esa información de última hora que les hemos contado hace unos minutos, y es que los buzos encargados del rescate de las personas desaparecidas en el velero Bayesian habrían recuperado en las últimas horas los cadáveres de 2 de las personas que iban en ese barco y que permanecían desaparecidas. Según las últimas informaciones, los cuerpos que se han conseguido recuperar serían los del magnate británico Mike Lynch, fundador de las empresas informáticas Autonomy y del grupo de ciberseguridad Darktrace, y de su hija. Los buzos llevan días trabajando sin descanso en la búsqueda de los desaparecidos. Uno de los que continúan todavía sin haber sido encontrados es el presidente del banco de inversiones Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, que permanece desaparecido también junto a su esposa. Otras 2 personas permanecerían desaparecidas y una tercera persona sí que ha sido hallada. En este caso sería el cocinero del barco. Después de que los buzos hayan tenido dificultades para avanzar durante el día de hoy por los estrechos espacios del barco que ha naufragado y que se encuentra a 50 metros bajo el mar, repetimos esa última hora, se han encontrado los cuerpos de 2 personas y corresponderían al magnate Mike Lynch y a su hija Anna. Hay un robot que está ayudando en esas operaciones de búsqueda porque es capaz de operar en el fondo marino hasta una profundidad de 300 metros y que cuenta con una autonomía de entre 6 y 7 horas. El vehículo desplegado por la Guardia Costera está equipado con tecnología avanzada que le permite investigar el fondo marino y grabar vídeos e imágenes detalladas con el objetivo de proporcionar elementos útiles y precisos que permitan reconstruir la dinámica del accidente para que la Fiscalía que está llevando a cabo la investigación tenga la mayor cantidad de datos posibles. Los buzos que habían participado en la búsqueda del Costa Concordia, el crucero que se hundió en la noche del 13 al 14 de enero del año 2012, también se han unido a las actividades de búsqueda de las personas desaparecidas. Se quiere intensificar el buceo y se quiere llegar lo antes posible a la zona de camarotes que se encuentra en la parte más baja del casco y de donde han sido recuperados los cadáveres de las 2 personas encontradas esta tarde. Había un total de 22 personas al borde del Bayesian, de las cuales 15 han podido ser rescatadas, entre ellas la esposa del magnate Mike Lynch, Ángela Bacares, que también es la propietaria de la empresa de la isla de Man, propietaria del barco. Otra de las víctimas cuya identidad se conoce es la del cocinero del barco, como decíamos, Ricardo Tomás, y Mike Lynch y su hija Anna serían los que se habrían encontrado. Continúan desaparecidos el abogado del bufete Clifford Chance, Chris Morvillo, su esposa Nada, y el presidente del barco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, amigo íntimo de Lynch que había viajado junto a su esposa. Vamos a seguir muy pendientes de la última hora en torno a esta noticia y se la ofreceremos aquí en directo en Negocios Televisión. Y ahora nos toca analizar la actualidad internacional en profundidad. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con Armando Jiménez San Vicente, profesor de América Latina en la Universidad Francisco de Vitoria, grado de Relaciones Internacionales. Armando, muy buenas tardes y bienvenido. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Armando, que nos está costando un poquito de trabajo esta tarde, pero es que siempre lo bueno se hace de rogar, así que enseguida vamos a tener esa comunicación con él. Mientras tanto, les voy actualizando esa información que les estábamos contando durante toda la tarde de hoy, más allá de esa última hora, en torno al naufragio. Hemos estado muy pendientes en la jornada de hoy de la crisis que existe en la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que se han intensificado los ataques ucranianos sobre Rusia en las últimas horas. De hecho, esta misma mañana el Kremlin ha denunciado uno de los mayores ataques
ataques del ejército ucraniano sobre su capital, sobre Moscú, que habría obligado a cerrar los 3 aeropuertos de la ciudad. Kiev ha llevado a cabo ese ataque sobre Moscú con al menos 11 drones que han conseguido ser derribados por la defensa aérea, en lo que, según funcionarios rusos, ha sido uno de los mayores ataques con drones en la capital desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero del año 2022. Según Kiev, en las más de 2 semanas de combates actuales, sus tropas se han hecho con el control de cerca de 93 localidades y más de 1.200 kilómetros cuadrados del territorio de la región de Kursk, a la que se dirigen los principales ataques del ejército ucraniano, más allá del que hoy se ha lanzado sobre la capital rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que ese es el principal objetivo de la ofensiva actual, ya que el ejército ucraniano pretende crear una zona tapón en torno a la región de Kursk para impedir ataques contra su país desde zonas fronterizas rusas. Y ahora de nuevo vamos a intentar ponernos en contacto con Armando Jiménez San Vicente, experto en relaciones internacionales, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, buenas tardes, ¿me oyes? Muy buenas tardes, sí te escucho bien. Saludos desde Guadalajara, México. Hay algunos problemas de conexión.